Yeah. Cristaldo. Ah, Eso no. haces el meme. Eh, Ahí. Bueno, esta es un nuevo intento, un poquito una prueba de hacer algunas conversaciones, de hablar con gente y conocer un poquito de su historia. Estoy con Ricardo. Después de un buen fin de semana juntos, disfrutando acá con nuestros niños y la familia juntos. Ahora quiero compartir y queremos compartir un poquito tu historia. Estoy acá claro, con el vasito lo bastante infantil. Eh, Cualquier momento seguramente van a despertarse o llamarnos y tenemos que irnos. Pero bueno, capaz. vos estuviste, contanos un poquito de lo que estás haciendo acá ustedes ahora están en Ciudad del Este, entonces, ¿por qué están acá? ¿Qué están haciendo? Contanos un poquito. Bueno, sí. Acá en Ciudad del Este estamos, ya son casi 3 años desde que nos mudamos. Antes estuvimos en el Chaco, en Filadelfia. También, básicamente en los últimos 10 años, hace 10 años que tuve una experiencia en misiones con deportes, donde Dios me mostró lo poderoso que es el deporte o la herramienta que es el deporte para cambiar comunidades, para alcanzar a personas. Entonces ahí empezó a surgir ese deseo de usar esa pasión que Dios me había dado por el fútbol para su reino. Entonces eso es básicamente lo que vinimos haciendo ya en el Chaco cuando estuvimos allá, trabajando con la iglesia y ahora también acá en Ciudad del Este. Justo te iba a preguntar, ¿cómo inició eso? O sea, ¿cuál fue esa, si me decís que hace 10 años, cuál fue la experiencia esa que decís, cómo se dio? O sea, ¿cómo te diste cuenta de eso? Bueno, nosotros, cuando eso yo estuve haciendo un voluntariado, primero era un curso misionero, un entrenamiento que estaba haciendo, y después de eso trabajé como entrenador de fútbol en Sudáfrica con una organización, y básicamente uno de esos días tuvimos una salida a una plaza. Habíamos dividido todo el grupo en tres grupos y cada día a un grupo le tocaba hacer algo diferente. Y el día que a nosotros nos tocaba ir a esa plaza, el día anterior, otro grupo de unos compañeros se había ido a esa plaza, intentaron hacer contactos con las personas, pero era una plaza que tenía fama de que ahí se juntaba la gente pesada, gente con, o sea, que se movían muchas cosas ilegales también ahí. Y ellos a la noche regresaron y estaban bastante desanimados porque no Mira, lograron tener ningún contacto, ninguna buena conversación con nadie, que la gente no estaba interesada en hablar, que no querían, no estaban abiertas. Y ya entonces nosotros dijimos, bueno, no tiene mucho sentido si nosotros mañana nos vamos e intentamos hacer lo o mismo. sea, en la misma plaza, dos grupos distintos, pero en la misma plaza tenían que hacer algo. Sí, al día siguiente, o sea, a cada grupo le iba a tocar ir a la misma plaza, Ah, pero en días diferentes. Entonces día siguiente nosotros teníamos que irnos ahí. Y entonces empezamos a pensar qué es lo que podemos hacer nosotros diferente para que de alguna manera podamos llegarle a la gente que se reúne ahí en la plaza. Y ahí surgió la idea porque en nuestro grupo éramos dos futbolistas. Entonces dijimos, ¿por qué no llevamos una pelota y empezamos a chutar y vemos si de repente alguien se une? Y de verdad nos fuimos, agarramos la pelota, hicimos algunas picaditas, algunos trucos acá, allá, y ya en 5 minutos llegó un tipo que nos había visto, llegó y empezó a hacer algunos trucos de freestyle también. Entonces ahí, vuelta al mundo. sí, ahí después, sí, no sé cómo se llaman todos, pero ahí varios trucos hizo él. Sí. Y después me pasó otra vez la pelota a mí, empecé a hacer algunos yo y después le pasé otra vez. Y ahí empezó una competencia y la gente se sumaba y empezaba ya a, a hinchar por uno, por el otro. Y después cuando ya teníamos un grupo de 10 personas más o menos ahí juntos, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un partido? Y colocamos ahí la vieja confiable, un calzado en cada lado, arco de campeón.
Y empezamos a jugar fútbol, se llenó en media hora, habían 40, 50 personas alrededor de la cancha. Aparte de lo que estaban jugando. Aparte de los que estaban jugando, mirando el partido. Estaban ahí todos. Y ya se armó un buen grupo ahí. Después cortamos el partido, le dijimos, bueno, vamos a descansar un poco. Y si ustedes nos permiten, queremos hablarles un ratito mientras que toman agua. Y sí, se sentaron todos. Y ahí uno de nuestros compañeros que había tenido un pasado con drogas, de estar lejos de Dios, bien apartado, y como él después llegó a conocer el Evangelio, él empezó a contar su historia. Y demasiado le llegó a muchos de ellos. Y después había un momento donde él dijo, bueno, si alguien quiere saber más, si alguien quiere que oremos por él, acá estamos. Los que están van a seguir jugando, pero después estamos acá el resto del equipo también, que estamos para hablar con ustedes, para orar. Y de verdad habían unos cuantos que se tomaron ese tiempo y pidieron ayuda, que pidieron oración. Y fue un ambiente totalmente diferente, una experiencia totalmente diferente a la que tuvo el grupo el día anterior. Y básicamente empezó con un partido de fútbol. Y eso fue algo que a mí me mostró el poder que tiene el fútbol para romper barreras en ese sentido y conectar con personas con las que de otra manera quizás muchas veces sería muy difícil conectar. No, y eso nosotros en De Por Vida tenemos esas experiencias constantemente también, o sea, donde gente bien católica dice, no, nosotros con la iglesia evangélica, con los hermanos evangélicos no queremos tener nada, mis hijos no van a entrar en la escuela, o sea, no van a entrar en la iglesia, pero no tienen ningún problema en enviarle a su hijo a la escuela de fútbol que está haciendo, o sea, quizá mismo el mismo nombre de la iglesia y como realmente y ahí no tiene ningún problema porque no es dentro del templo, ¿verdad? Pero sí, es así justamente como decir, ¿verdad? El deporte cómo cambia la forma en cómo ellos ven también la iglesia, ¿verdad? O el trabajo con las personas mismas, ¿verdad? Que son que son evangélicos, digámosle, ¿verdad? Pero vos dijiste en Sudáfrica, vos estuviste en Sudáfrica entonces un tiempo haciendo un entrenamiento misionero. Uh-huh. ¿Qué otras experiencias tenés de siendo entrenador y aplicando este deporte? O sea, aplicando el deporte para, qué sé yo, no sé qué, para transmitir el amor de Dios. ¿Qué otras experiencias tenés? Bueno, tuvimos una muy buena experiencia también en el Chaco después ya de terminar mis estudios en Asunción, cuando regresé para trabajar como pastor de jóvenes en la iglesia. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿vos estudiaste en Asunción? Teología. Teología, sí. Estuve ahí en el IBA, estudié 4 años ahí. Y después cuando regresé al Chaco para trabajar como pastor de jóvenes, obviamente siempre teniendo ese deseo del deporte y las misiones, y dije, porque surgió una oportunidad de abrir una escuela de fútbol en una comunidad indígena que se llama Ujex La Voz, y empezamos con un compañero que era de esa comunidad, que también había estudiado en el IBA. Empezamos una escuela de fútbol porque no solamente nosotros, sino varias personas, tanto de la iglesia local como de misioneros también, veían un cierto, o sea, la falta, como en la iglesia no habían varones, jóvenes varones, o sea, el grupo de jóvenes básicamente era un grupo de mujeres, de chicas, y era muy difícil que los hombres lleguen a la iglesia en esa comunidad. Entonces, la iglesia no tenía nada para ofrecer que le atraía a los... Claro, o sea, tenía reuniones de jóvenes, pero no había nada atractivo ahí para los varones. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos con fútbol? O sea, el fútbol sí o sí le va a atraer a los varones a la cancha, entonces de ahí, de alguna manera, la iglesia puede ver para conectar con los jugadores. Y gracias al apoyo de otras personas también que apoyaban esa visión, dijeron, bueno, ¿por qué no hacen una cancha en el predio de la iglesia? Y pusieron a disposición sus máquinas, incluso la cooperativa mandó una máquina que nos ayudó a limpiar un terreno que estaba ahí, que pertenecía a la iglesia, estaba al lado mismo de la iglesia, se limpió todo el terreno, pudimos hacer una linda cancha bien nivelada. Conseguimos arcos, conseguimos todas las cosas que necesitábamos
para poder hacer una buena cancha, y obviamente eso ya llamó la atención de la comunidad. Entonces ahí empezaban a irse los varones, y sí era un tema en algunas familias de que la cancha esté en el predio de la iglesia evangélica, porque también en esa comunidad la rivalidad entre los evangélicos y los católicos es muy fuerte. Entonces algunos chicos llegaban, por ejemplo, y se sentaban nomás, o se mantenían ahí bastante alejados, y ahí entonces siempre nos acercábamos y empezamos a hablar con ellos, y en uno de los casos eran dos hermanos que dijeron, nosotros no vamos a jugar porque mis papás no me dejan, no quieren que nosotros juguemos. ¿Y por qué no? Y porque somos católicos y no podemos pisar el predio acá de la iglesia evangélica. Y entonces le pregunté si su papá no estaría interesado en acompañarle el próximo sábado, en venir para que yo pueda hablar con él, para que pueda explicarle la situación, o que yo me vaya a la casa de ellos. Y dijeron, bueno, vamos a hablar nosotros una vez más con nuestro papá y vamos a ver qué dice. Y el otro sábado ellos estaban los dos ya en la cancha. Entonces le comentaron eso a su papá, y por lo visto le había dado el permiso entonces para que puedan ir a jugar. Y obviamente ya con el pasar de los años, creo que fue 2 años más tarde o 3 años incluso, que se pudo hacer el primer bautismo en la iglesia, donde se bautizaron, creo que eran 7 o 8 varones de los que habían pasado por la escuela de fútbol. Dentro de un año. Dentro de 2 o 3 años. 2 o 3 sí. años. O sea, desde no tener jóvenes en el grupo de jóvenes, o sea, no tener varones en el grupo de jóvenes, a tener 7 a 8 jóvenes varones bautizados, sí, 2 o 3 años por la escuela deportiva. Exactamente, y la escuela de fútbol después siguió, o sea, 5 años estuve yo ahí con la escuela de fútbol. Después, cuando nos mudamos acá, siguió la escuela de fútbol, otro entrenador que se encargó. Pero el que hoy en día está y maneja todo es uno de los chicos que pasó desde el comienzo por la escuela de fútbol, que es uno de los que por medio de la escuela de fútbol llegó a la iglesia, se convirtió, se bautizó, y hoy en día es el entrenador ahí de la escuela de fútbol. Sí, me encanta, esa historia me encanta, en donde de los chicos que fueron parte como jugadores de la escuela de fútbol, la escuela deportiva, ahora llegan a ser líderes y guiar y dirigirle a otros que pasan por el mismo proceso que ellos pasaron, ¿verdad? Es genial eso, o sea, por eso yo creo que el deporte ayuda y es tan útil también para las iglesias, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ustedes ahora están en Ciudad del Este. ¿Por qué un cambio de estar primero en Sudáfrica, estudiar en Asunción, trabajar en Filadelfia y venir a Ciudad del Este? ¿Qué es lo que les movió? ¿Cómo vinieron acá a parar acá? Bueno, para nosotros una de las motivaciones, y la mayor de las motivaciones, es obviamente nuestro amor por Cristo y por el Evangelio. Entonces, desde siempre eso fue nuestro primer deseo, nuestro anhelo de poner nuestras vidas a disposición de que el Evangelio sea conocido como dice la Gran Comisión, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios, de bautizar, y básicamente en eso consiste nuestro trabajo también. Nosotros queremos que el Evangelio de Cristo sea conocido, y en ese sentido Ciudad del Este es clave, porque acá hay muchas personas que no conocen de Cristo. Probablemente una de las ciudades en Latinoamérica más diversas que hay. Se estima que hay alrededor de 70 nacionalidades presentes acá en Ciudad del Este. Entonces, acá tenés personas de todo el mundo, y muchos de ellos vienen de países donde no es tan común encontrar a un cristiano. Incluso hay algunos que vienen de países totalmente cerrados al Evangelio, pero salen por diferentes cuestiones de sus países y por cuestión de la soberanía de Dios llegan a cada Ciudad del Este, y acá tenemos la posibilidad, tenemos una puerta abierta para poder compartir el Evangelio con esas personas. Y básicamente la escuela de fútbol y el ministerio consiste en eso, de conectar con personas de diferentes nacionalidades. Aprovechamos el fútbol para hacer contactos, para transmitir valores, para ganar la confianza de las personas.
Y después de a poco, a medida que van avanzando y se van fortaleciendo los lazos, obviamente siempre queremos que ellos vean a Cristo en nosotros. Entonces que nosotros no solamente transmitamos valores, pero que sean valores fundamentados en la Biblia. Nosotros tenemos varios musulmanes en nuestra escuela de fútbol, de hecho la mayoría son musulmanes, y ellos tienen en muchos casos los mismos valores que nosotros. Ajá. Para nosotros obviamente están fundamentados en la Biblia, para ellos están fundamentados en el Corán, que es su libro sagrado. Claro. Pero igual es un buen punto de partida. Sí, Entonces sí. empezar a hablar de un valor y decir, bueno, la Biblia enseña esto acerca de la honestidad, acerca de la pureza, acerca de diferentes temas. Y después le podemos preguntar, ¿y qué es lo que dice el Corán? ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí empieza una conversación y bueno, nosotros vemos que el fútbol nos abre muchas puertas para conectar, justamente como conté al comienzo de la plaza en Sudáfrica. Quizás muchos de estos, como son de una cultura diferente, como son de una religión diferente, entonces uno se pondría a pensar, pero ¿cómo puedo establecer una conexión con esas personas o una amistad con esas personas? Pero al final, a través del fútbol es muy natural, es muy fácil eso. Empezamos con algunas prácticas y ya después de la segunda o tercera semana nos ganamos el cariño de los jugadores, y muchos de ellos que hoy en día son los que empezaron desde el comienzo. O sea, empezaron y siguen con nosotros. Sí, yo estuve en el entrenamiento ayer, viendo un poquito el entrenamiento que tenía los chicos, como te querían, te respetaban en ciertos momentos, quizás no siempre, ahí cuando ya empezaba a ver a calentarse el ambiente en el partido, ahí ya no le respetaba más a nadie. Pero, ¿por qué ellos vienen? O sea, ¿por qué ellos se sienten atraídos a una escuela de fútbol? ¿Es solamente por el deporte? Pero ¿por qué entonces con tu escuela de fútbol sí hay tantas escuelas de fútbol por la zona? Sí, bueno, hay varios factores, pero uno de los factores obviamente es, y nosotros en ese sentido somos muy intencionales también con ellos, de que nosotros queremos transmitirles los frutos del espíritu que quizás en otras escuelas de fútbol, por más que quizás también sean, algunos de los entrenadores puedan ser cristianos, pero muchas veces ellos no van a encontrar la misma paciencia hacia ellos que nosotros tenemos. La misma tolerancia, como son de otra cultura, otra religión. Entonces muchos quizás no saben tampoco cómo manejar el tema, porque hay varios de los chicos que se han ido a diferentes escuelas de fútbol, pero siempre vuelven y dicen, acá es donde nos gusta, acá queremos venir. Otra de las razones es que nosotros le ofrecemos un transporte hasta la cancha. Y como la mayoría de los padres de ellos trabajan todo el día y las mamás se quedan en casa, muchas de ellas no manejan, entonces ahí también esa es una ventaja que obviamente tenemos por encima de muchas otras escuelas de fútbol, de que nosotros le buscamos y le llevamos de vuelta, no todos a sus casas, pero a algunos puntos estratégicos. Sí. Y eso, o sea, ¿cuánta distancia hay entre donde viven y la escuela? Son 4 kilómetros. 3, 4. Sí, ya para caminar y eso ya. Sí. ¿Tu familia te acompaña? Veo y vemos eso y hacen eso juntos, tu esposa y tu hija y tu hijo. O sea, ¿cómo ves que ellos, o sea, qué beneficio trae eso para su vida? O sea, ¿qué ven ellos y ven ya quizás tomando algo como tan natural lo que están haciendo que después le beneficia enormemente en su vida? Sí. Una de las cosas que a mí me gusta particularmente de este trabajo es que la familia puede formar parte. O sea, no se tiene que separar la vida familiar de la vida laboral. Sí. Porque yo le puedo llevar a los chicos a la escuela de fútbol, de hecho a los jugadores les encanta cuando les llevo a mis chicos y ellos enseguida le agarran, le abrazan, le dan besos. La cultura árabe es una cultura muy cariñosa en ese sentido, que les encanta compartir, los niños les encanta. Entonces, cuando le llevo a mis hijos,
Ellos están bien, yo puedo estar ahí, ellos pueden jugar con la pelota. Y es algo muy lindo, muy natural, como ellos también pueden formar parte, pueden ver cómo interactúas con los otros. Exactamente. Y todo eso. Y a mí también me prepara en cierto sentido tener que educar a un montón de adolescentes y después llegar en casa y seguir a los adolescentes en miniatura. Hacer lo mismo con algunos adolescentes en proceso. Sí, Pero, no, para mí también, o sea, yo veo que con mi hija, bueno, la más pequeña ahora todavía no, obviamente, ¿verdad? Pero con la más grande sí recorrí muchísimas escuelas deportivas en las prácticas y la gente realmente como que ya le conocen, y tu hija, hoy viniste sin tu hija, tu hija ¿dónde está? ¿Verdad? O sea, tipo que ya es algo tan, vende que es algo que van juntos, o sea, mi hija y yo no, normalmente estamos juntos, ¿verdad? Y es justamente lo que decía, ¿verdad? De que es algo que da la posibilidad de ir y visitar a que la familia acompañe y que vaya con nosotros, ¿verdad? Que es lo lindo. Voy yo, siempre fuimos competitivos, ¿verdad? Siempre fui el mejor, obviamente voy a tratar de alcanzarme en todo, ¿verdad? Es sí. bastante complicado, ¿verdad? Pero ese trasfondo que de alguna manera tuvimos nosotros, ¿verdad? De haber crecido en una comunidad indígena, haber jugado el fútbol, jugado juntos, jugado en contra, todo ese proceso, ¿cómo te favoreció a vos en lo que vos estás haciendo ahora? Tanto el trabajo con los indígenas como el deporte, todo eso, ¿cómo ves que eso te ayudó a...? Sí, yo como lo mencionaste, yo creo que fue clave el hecho de habernos criado. El mosquito. Mosquitos esteños. Habernos criado en la comunidad indígena, porque hasta ¿cuántos años tenía yo cuando salimos de Yaluzanga? 12. Yo iba a entrar en el 6º grado, toda la primaria. Hasta los Sí, 11, 12 años. 11, sí. Para mí, mis mejores amigos eran indígenas. Y yo ni me di cuenta que eso era algo raro en ese sentido. Después, recién cuando nos mudamos a una aldea, en otro contexto, ahí me di cuenta que no es tan común tener amistades que son de una cultura totalmente opuesta a la nuestra en ese sentido. Pero obviamente a mí siempre me encantó eso. Y de hecho hasta hoy en día tengo contacto con algunos de mis amigos de infancia, ¿verdad? Que son de diferentes culturas, diferentes etnias incluso. Pero eso yo creo que fue algo clave que Dios obviamente me enseñó ya a esa corta edad, de que el fútbol es un lenguaje universal. Sí. Ahí no existen esas barreras que después en otros ámbitos de la vida quizás existen, de idiomas, de cultura, de estatus y un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero en el fútbol no importa. Y eso justamente es lo que a mí tanto me encanta del fútbol, porque después pude ver eso en el fútbol, en mi propia vida, de cómo a través del fútbol uno conecta con personas de diferentes... diferentes idiomas, diferentes culturas, con muchas diferencias, pero lo que tenemos en común es el fútbol. Y acá con los chicos la misma cosa, en el Chaco con los indígenas, en la escuela de fútbol fue la misma cosa también, ¿no? Entonces uno no es que uno se siente, bueno, acá yo soy el que le va a enseñar, sino que se forma una comunidad de amistad. Obviamente uno es el que, nosotros como equipo de entrenadores, somos los que buscamos enseñar, queremos educar también, porque para nosotros sí es importante que haya que se vean frutos, que se vea en los chicos también que ellos aprendan los valores como el respeto, como la honestidad, como amabilidad y todo eso que también uno espera que aprendan en sus casas, pero yo creo que muchas veces el entrenador tiene una autoridad sobre los jugadores que quizás los propios padres ni tienen. Sí, yo totalmente de acuerdo, estoy en eso. Y entonces aprovechar esa autoridad o el valor que nosotros tenemos en la vida de ellos para poder influenciar sus vidas. Y eso es algo que el deporte hace, ¿eh? Yo creo que eso fue algo que ya
aunque en ese instante, en mi infancia, no entendí eso, pero fue algo una experiencia que marcó mi vida y después me hizo reflexionar y dije, cierto, lo que aprendí en mi infancia, de que el fútbol trasciende todas las barreras, es algo que hoy en día me sirve mucho, ese conocimiento y la experiencia. Y vos decís el entrenador que hoy quizás tiene más poder que los mismos padres en algunos casos, ¿verdad? Vos también fuiste entrenado, vos fuiste jugador, tuviste entrenadores. La pasada estuvimos en un curso donde nos hicieron pensar un poquito y recordar cuál fue el entrenador que tuvo un impacto en nuestra vida, mucho más allá de la cancha, ¿verdad? Te quiero preguntar a vos un poquito, ¿cuál fue esa experiencia o ese entrenador o profesor que siendo tu entrenador tuvo un impacto mucho más allá de las 4 líneas de cal o de la cancha, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, en mi caso, ahí cuando hicimos ese ejercicio, me vino a la mente uno de mis entrenadores que había sido mi entrenador de la escuela de fútbol cuando estaba en el 7º, 8º, o un poco antes incluso. O sea, los 13, 14, 12 años. Uh-huh. Por ahí lo que a mí me encantó, porque ahí era justamente donde nosotros nos habíamos mudado de Yalvesanga a la comunidad menonita y yo no conocía a muchos de los compañeros ahí. Fui bastante nuevo y el hecho de que este entrenador me tuvo confianza fue algo que me ayudó mucho a sentirme parte del grupo, porque primero me dio oportunidades para probar en diferentes posiciones y después también con otro compañero fuimos los capitanes del equipo, de la categoría en la que estábamos, y eso para mí fue algo muy importante. Pero lo que después más me llamó la atención es que cuando teníamos otras competencias, ya sea del colegio o otros torneos de futsal, por ejemplo, ahí en la zona, él siempre estaba. No es que vino por mí, pero él, como le encantaba el fútbol y como tenía muchos alumnos, entonces sí o sí, él siempre estaba. Pero después del partido, él siempre se iba donde estaba, aunque sea para saludar. Uh-huh. Pero para que marcaba presencia. Y yo me doy cuenta ahora, o sea, para mí siempre fue importante ver que mi entrenador estaba. Ajá. Entonces cuando marcaba un gol, él vio eso. Cuando cometí una falla, también sabía que él vio eso, ¿eh? Pero nunca me molestó. Siempre me encantó el hecho de saber de que mi entrenador estaba ahí en el público, en algún lugar estaba. Y después del partido siempre venía él y me saludaba, me felicitaba por el partido, si es que ganábamos, si es que perdíamos, entonces alguna palabra de ánimo. Pero eso fue algo que a mí me impactó y algo que también intento hacer ahora con los jugadores, ¿verdad? De que cuando ellos tienen competencias extra escuela de fútbol, ya sea del colegio, otras competiciones, yo intento irme para marcar presencia, y yo me doy cuenta que para ellos es importante. Es muy importante. ¿Sí? Porque en muchos de los casos, como los papás trabajan durante el día, los papás mismos no pueden estar. Entonces el hecho de que el entrenador sí esté, uno se da cuenta que para muchos de ellos es importante. ¿Y vos ya le hiciste saber al técnico? Todavía no. Voy a esperar. La próxima vez cuando me vaya al saco ahí voy a... Bueno, yo hice compartí aquella vez quién era el entrenador que en mi vida tuvo un impacto. La tarea fue un poquito de hacerlo en la semana, de hacerle saber al entrenador si vivía todavía, ¿verdad?, del impacto que tenía. En mi caso tardó varias semanas hasta que por fin me acordé y me animé, le llamé, y realmente fue tan, o sea, para el entrenador fue tan de la nada y de sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, ¿verdad? En el horario de su trabajo, le pregunté si tenía un tiempito, empezamos a hablar, a charlar así, y le comenté, ¿verdad?, del impacto que había tenido en mi vida, y lo que él me dijo, porque en mi caso fue de que él en un partido me había enseñado una cuestión de liderazgo, uh-huh, que yo nunca voy a olvidar y que hasta ahora aplico, ¿verdad? Entonces le comenté y le expliqué y le dije, mira, esto a mí me ayudó aquella vez, ¿verdad? Y él me dijo, en mi caso fue exactamente también un entrenador, a mí me enseñó una vez, ¿verdad?, de que los líderes se comportan así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también fue un legado de otro entrenador que a él ahora pasaba, uh-huh, y que de alguna manera busco ahora
pasar, o sea, tipo una cadena, ¿verdad? Entonces es realmente algo muy lindo y realmente a mí me fue muy gratificante y conversar después con el entrenador de lo que él significó en mi vida, ¿verdad? Y seguramente a él le habrá hecho bien también, entonces son legados que se tienen y que pasamos a los chicos que hacemos, o sea, a los que alcanzamos. Sí. Felicidades por tu trabajo, vi y realmente me encantó y es un trabajo de hormigas, digámosle, de estar en la vida de los chicos, muchas veces no conocer el trasfondo, en otros casos conocer el trasfondo, igual seguir con ellos y estar ahí cerquita de ellos buscando de demostrarle el amor de Dios. Entonces, fuerza en lo que haces y Muchas que Dios te gracias. siga usando ahí a vos y a tu familia en todo lo que queda adelante todavía. Así es. Gracias por tu tiempo. También. Dale.